Pues si lo entregan a las 5, tendré yo el viernes hasta las 5 de la tarde para entregarles la calificación. Entonces, no sé cuáles sean los horarios para dar de baja las webs, si es que alguien lo requiere, claro. ¿Alguien sabe el horario? Es que sí, yo tampoco sé. En cualquier momento en línea. Entonces, a las 5, si les hago llegar calificación, ya en ese momento ustedes tendrían pues sí, esa oportunidad, ¿no? Si ven que no les fue bien, tomar la decisión de darse de baja, si es que lo deciden. Entonces, así quedamos. Entonces, ya el lunes les comparto el examen. Tienen hasta el miércoles a las 5 de la tarde para enviarlo. Yo califico y tendré hasta el día viernes a las 5 de la tarde para hacerles llegar la calificación final. El examen es a casa, son preguntas a casa que van a ser tomadas del libro de bioestética de Daniels. Entonces, de ahí me apoyo. También ustedes ya tienen ahí la información que hemos platicado, entonces yo espero no haya mayor problema. ¿Alguien tiene algún comentario adicional a lo que respecta al examen primer parcial? Creo que nadie. Así le vamos a dejar entonces. Y bueno, ese es el primer anuncio, ya quedamos. Un segundo anuncio es con respecto a los seminarios. Los seminarios, me parece que solo un equipo ha compartido los integrantes de todo el equipo. Y entonces los seminarios tienen que ser de un artículo científico que contengan elementos de la bioestadística, precisamente pues de los temas que estamos charlando, ¿no? Entonces de ahí, de los temas relacionados, me parece que ya subieron un artículo que está padre, está interesante, ¿no? Creo que es Tomás Yescas, no creo, es Tomás Yescas con, ahorita se me fue su otro nombre, con Luis Mauricio Hernández Herrera, que me enviaron un documento de Gaceta Médica de México. El artículo es del 2017 y precisamente habla de presentación clínica de la apendicitis aguda en pacientes inmunocomprometidos por diabetes o VIH-Sida. Están los autores, el resumen. Lo que me interesa es que expongan los resultados, en donde vean la aplicación de la estadística. Después de eso vemos que lo que tienen que presentar con mucho detalle son los resultados, las gráficas, que me parece adecuado el artículo para poder discutirlo. Tiene cosas interesantes de estadística, las gráficas de caja bigote, proporciones, varias pruebas estadísticas, que esas las iremos viendo con mayor detenimiento. Tienen valores de probabilidad, que esos valores de probabilidad son los que me tienen que explicar en su seminario. El día de hoy vamos a platicar de qué van esos valores de probabilidad, porque pues vamos a ver que hay familias de distribución de probabilidad. Entonces, dependiendo las variables que observen en los artículos científicos, pues ustedes los tienen que presentar, discutir de eso. Por supuesto, los artículos tienen mucho que ver con estadística inferencial. Es decir, aquí, por ejemplo, en este artículo que ellos compartieron y que creo que todos lo pueden ver, tienen dirigida a una población objetivo, ¿sale? La población objetivo tiene que ver hacia el resultado de esta investigación, a quién va a beneficiar. En ese sentido, a los que va a beneficiar, pues son a la población que tiene diabetes mellitus o pacientes que tienen este virus de inmunodeficiencia adquirida. Entonces va a dar una aportación para que se dé, digamos, la contribución, aportación científica para disminuir estas situaciones en las personas, ¿no? Entonces de ahí ellos hacen solo métodos observacionales, entonces ellos van hacia pacientes directamente, pero ahí tienen una muestra, es una muestra de pacientes y entonces tienen una cantidad de pacientes, tienen 15 pacientes con VIH, 47 pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y
a los aparentemente sanos, que son los controles, son 66 individuos sanos, ¿no? Entonces ellos ya analizan sus variables, tienen varias variables, ¿no? Veo que tienen edad promedio. En la variable X ponen la categoría, si tienen control, si tienen VIH o diabetes mellitus, que esa es la categoría de la variable independiente, que es una variable cualitativa. En el eje de las X contiene la edad en años y está preciosa esa gráfica porque es de caja bigote. Ustedes ya comprenden perfectamente las gráficas de caja bigote. Además de los resultados, pues miden varias variables, ¿no? Varias variables en estos pacientes. Entonces, en fin, sí se ve la aplicación de la estadística. Por supuesto, tienen más elementos de la estadística porque hablan de la chi cuadrada, que esa es una prueba no paramétrica. Y entonces muestran los resultados. Lo que tienen que hacer es explicar de estos, ¿no? Entonces, estos artículos vamos a ya considerarlos para su seminario. Y entonces, como fueron los primeros que van a tener el seminario, pues vamos a empezar estos en la semana, estamos en la semana 4. Vamos a dejarles una semana más, ya que tienen el artículo, está en español, está muy sencillo, para que lo preparen. Y entonces en la semana 6 empezamos los seminarios. En la semana 6 empezamos seminarios. Déjenme anotar nada más. Y estos seminarios, pues los vamos a ir revisando los viernes. Y van a tener la segunda hora de los viernes. Bueno, lo que nos pudiera quedar del viernes para el seminario. Y en ese viernes van a presentar 2 equipos. Entonces, el viernes de la semana 6 van a presentar 2 equipos, ¿sale? Vamos a pues darle la prioridad a el equipo que ya nos mandó el artículo. ¿Sí andan por aquí los que ya enviaron este artículo? Sí, profesora. Muchas gracias, chicos. Entonces, ustedes van a presentar el viernes de la semana 6 y van a ser los primeros. Y Luis Mauricio. Necesitamos otro equipo más, entonces el de Tomás Yescas y Luis Mauricio es el equipo número 1. Ustedes tienen que hacer su presentación, ya compartieron el artículo y la presentación también me la van a hacer llegar en un rubro del seminario, que también se las voy a colocar en Classroom para que me compartan la presentación y el artículo una vez que ustedes hayan presentado, ¿sale? Esa misma semana, de la semana 6, necesitamos a otro equipo más. El equipo 2, ¿quién sería? Necesitamos 4 personas para el equipo 2. Si no lo tienen, yo los puedo asignar. Ya los puedo asignar ahorita. Lo que pasa es que ya tenemos el tiempo encima y vi que pues nada más un equipo me envió su artículo y ya se integró en un equipo. Yo ya le he enviado, bueno, yo le envié un artículo, profesora, lo único que me pidió era de que le pusiéramos el nombre de los integrantes. Ya se lo puse, pero... Ah, no lo he visto. ¿Quién eres? ¿Fernando Flores con quién? Con Mariana Terán y... Y yo, profesora. Mariana Jimena Terán. Jimena García López. Jimena García. Jimena García. ¿Quién más? Mariana Terán Torres. Ajá. Y Flores García Fernando. Ajá, me falta otra más. Jimena García López. ¿Son solo 3? Sí, de momento somos 3 nada más. Sí, de hecho, el de Tomás Yesca y Luis Mauricio, ¿hay alguien más que se quiere agregar a ese equipo? Todos van a presentar, ¿eh? No hay ninguno que se libre de su seminario. Y a partir de la semana 6, los viernes, van a presentar seminario, pues a medida que vayamos avanzando. Semana 6, 7, 8, 9, 10, 11, vamos a tener los seminarios. Entonces, todos van a pasar. Pero si ahorita entonces ya quedaron así los primeros 2 equipos, nada más para confirmar, el equipo 2 es Fernando Flores, Mariana Terán y Jimena García, ¿correcto? Sí, profesora. Sí.
Sí, nada más era cuestión de que si por favor lo puede revisar y ya nos dice si sí es apto o no. ¿De qué Si no, trata pues el ya buscamos artículo? otro. Platícame, ¿de qué trata el artículo? Es sobre especies fitoplanctónicas formadoras de proliferaciones algales nocivas en la boca de la laguna costera de Veracruz. Entonces, no encuentro el sería artículo. cuestión de... Ah, ya lo vi el artículo. Ya lo vio, entonces... A ver, y dime, ¿de qué estadística estamos hablando? ¿Qué narra? ¿De qué estadística se estudia ahí? ¿Qué usan de estadística, pues? ¿Qué usan de estadística? Bueno, Dime, adelante, te escucho. Es que fíjate que yo no lo puedo bajar. Me manda el link, pero no lo puedo bajar. Nada más lo puedo ver en el link, pero dime la estadística que usa, porfa. ¿Sí me escuchan los del equipo? ¿Qué estadística usa? Sí, es en parte, bueno, ya me escuchas, es que está poniendo mi internet. Pero Adelante. en parte utiliza estadística descriptiva. Como tal, bueno, observando únicamente los resultados, no tiene muchos, bueno, gráficas de caja bigote, pero sí hay bastantes, bueno, algunas gráficas en donde utilizan media muestral, media poblacional, desviaciones estándar, por supuesto en todas, en la mayoría, y pues eso sería esa parte nada más. Como tal, le digo, se lo mandé porque pues yo ya lo había visto, pero pues como usted nos solicitó de que, bueno, nos pidió de que usted lo iba a revisar para ver si era apto, entonces... Sí, yo les pregunto porque si ya lo leyeron, entonces que ya lo leyeron, que me digan qué cosa de estadística viene. Siento que está muy pobre en estadística. Ya lo revisé, lo estoy revisando mientras me estás platicando, no tiene mucha información de estadística. Sí, viene la media muestral, pero pues es muy sencillo para 3 personas, es muy poca información para 3 personas. Lo que sí, fíjate, este artículo está muy bien para biomatemáticas, porque muestra muchas cosas de matemáticas, eso sí, estoy totalmente de acuerdo, pero como el fin es revisarlo, viene un modelo matemático que es la correlación. Es un modelo de regresión lineal, pero ese modelo de correlación tiene que ver con bioestadística 2. Ahí en bioestadística 2 van a hablar sobre esto. Entonces, pues no es una buena opción el artículo. Tienen que buscar otro. Entonces busquen otro y pues me lo pasan, me dicen, ya lo revisaré. Le digo, para esta wea no es suficiente porque tiene más elementos de matemáticas que de bioestadística. ¿Sale? Entonces, pero aún así, sí necesito su artículo porque ustedes van a presentar en la semana 6. Ok, entonces Fernando Flores y el otro equipo ya quedamos en la semana 6. Veo otro equipo que es el equipo de David Arevalo Cortés y Marisol García Hernández, Evelyn Daniela Orozco Colín. ¿Andan por aquí? Ay, creo que se dieron de baja. No, yo, David, estoy aquí. Ah, es que nadie me responde. ¿De qué va el artículo? ¿Qué temas de estadística trata? Bueno, bueno, el nombre del artículo se llama El efecto in vitro del extracto proteico de macroquistes de Sarocistis aucae sobre la viabilidad y de granulación de los leucocitos de conejo. Y pues bueno, nos maneja es que no quiere abrir el artículo. Ya.
acerca de la mortalidad de los leucocitos dentro de el tiempo de incubación bueno, en el cual el tiempo de incubación, dependiendo si es de 1 hora o 12 horas, y el conteo de células, si hay vivos o muertos dependiendo de la cantidad que se haya incubado, pues. Es que lo que veo del artículo es que no tiene muchos elementos de estadística. No tiene muchos. O sea, sí puedes sacarte medias, desviaciones estándares, pero no tiene más. Y lo que necesito es que ustedes puedan hacer un análisis de las gráficas que presentan en los artículos científicos. Entonces, este documento está muy sencillo, muy, muy sencillo y no tiene muchas cosas de estadística. Entonces, la invitación es a que revisen otro documento y lo compartan. Entonces, su seminario, ¿sí vas a estar con tus 3 compañeras? Sí. Evelyn, Daniel anda por aquí. Sí, profesora, Marisol aquí García estoy. Hernández. Gracias. Marisol García Hernández. Ya mandó un chat. Entonces, este documento no es adecuado. Por favor, busquen otro. Ahorita les estoy mandando un mensajito y listo. Entonces, su seminario quedaría, pues como son 5 personas nada más para el viernes de la semana 6, entonces nos vamos a la semana 7. Ustedes quedarían en la semana 7. David Arévalo Cortés, Evelyn y Marisol. ¿Sí está bien? Y hasta ahí quedamos. Ya nadie más ha enviado equipo. Si no hay equipos, chicos, los voy a formar yo. Los voy a poner en cómo están en la orden de cómo están inscritos en mi lista. Porque pues no se han puesto de acuerdo. Nosotros ya tenemos equipo, pero sinceramente nos falta elegir bien qué artículo queremos mandar. Ah, ya, pues pues ya, empiecen a buscar. A nosotros nos pasa lo mismo, doctora. ¿Hasta cuándo tendríamos? Hasta hoy. Hasta hoy. Como propuesta. Sí, porque ya se había comentado esto. Sus compañeros, ¿desde cuándo enviaron el artículo? Ok, está bien. Sí, doctora. Gracias. Lo enviaron desde, pues, Fernando, desde el 19 de abril. Lo cual se lo agradezco muchísimo. Pues fíjense, desde el 19. Y como los seminarios empiezan en la semana 6, pues es importante, ¿no? Les digo, todos van a pasar porque el seminario también cuenta para la calificación. ¿Sale? Entonces, ahora sí, como dice Fox, hoy, tienen hasta hoy para enviar el equipo y el artículo que van a exponer. Entonces, pues no digan que les di poquito tiempo, tienen dejémoslo, ¿les parece bien hasta el lunes? Hasta el lunes tienen para buscar su artículo y enviarlo. En la publicación que hagan, pónganse de acuerdo quién va a publicar, pongan los nombres completos de los integrantes del equipo y el artículo. Ya yo le echo un ojo y les digo si es adecuado o no. Entonces, hasta ahorita creo que nada más ha habido un artículo y ya avanzamos. Entonces necesitamos otro equipo para la semana 7. Otro equipo, por favor, para la semana 7 ya tenemos el equipo, creo que era de quién, David. Ese sería el equipo 2. Perdón, el equipo 3. Sí es de David, ¿verdad? Recuérdenme, eso se me olvidó. Sí, a mí me dijo que en la semana 7, pues. David Arévalo, semana 7, equipo 3, perfecto. Me falta el equipo 4. Díganme quién del equipo 4 para anotarlos, ya que ustedes sepan que es del equipo 4 y exponen el viernes de la semana 7. Nosotros, profesora.
Luis Manuel Zúñiga. Sí. Selene Silverio. Selene Silverio. ¿Quién más? Y Claudia Lisbeth Martínez. Solo somos 3, nos falta uno. ¿Quién se quiere agregar al equipo de sus compañeros? ¿Samuel Villar ya tienes equipo? ¿Samuel Villarejo? Ajá. Sí, yo ya tengo equipo. ¿De cuántas personas son? Somos 4. Ah, mejor ellos. Mejor, gracias Luis Manuel. Vámonos con Samuel Villar. Ellos van a exponer. Es que necesito equipos de 4. Ok. A ver, adelante, Samuel Villarrejo. Sería Adriana Naxcanda Hernández Santos. Naxcanda. Ajá. Jesús Ulises Peña Llanes. ¿Jesús qué? Jesús Ulises Peña Llanes. Diego, no me sé el apellido del compañero. Diego Ruiz. Diego Ruiz Ruiz. Sí. Muy bien. Muchas gracias. Samuel Villarejo. Ok, ahí tenemos a los 4. Vamos avanzando, ya. Ok, ya en las siguientes semanas, ya para el lunes, ya veré quién expone en la semana 8, 9, 10 y 11. Pero vamos bien. Entonces ya tienen asignados las fechas. Van a presentar el viernes, tienen 20 minutos de presentación. Todos van a presentar, o sea, todo el equipo va a presentar los resultados del artículo científico. La presentación ponen el título, los autores. En esa misma diapositiva ponen sus nombres completos. En una siguiente diapositiva colocan el objetivo del artículo. El objetivo del artículo, por lo regular, viene al final de la introducción. Y entonces colocan el objetivo y también algo que les voy a pedir que empiecen a revisar es la hipótesis de investigación del artículo. Que coloquen la hipótesis de investigación. Tanto el título como el objetivo y la hipótesis contienen 3 elementos. Número 1, la unidad experimental, la variable independiente y la variable dependiente o variables dependientes. A veces nada más miden una, a veces miden más, pero bueno, eso es lo que debe contener. Lo van a observar en el título, lo van a observar en el objetivo y lo van a observar en la hipótesis de investigación. La hipótesis de investigación no viene escrita como tal, esa la tienen que hacer ustedes a partir de la lectura del artículo, ¿sale? Una vez que coloquen esa información en sus diapositivas, en las siguientes ya van a presentar los resultados, van a presentar todas las gráficas y todas las tablas que tenga el artículo científico. Mientras sean 4 integrantes, al menos cada integrante va a presentar 2 gráficas que contengan el artículo científico. Por eso les pido que los artículos que ustedes elijan contengan mucha información de estadística para que ustedes, al momento de revisarlo y explicarlo, se observe realmente que comprenden la información de la estadística que estamos hablando en el curso. ¿Sale? Por eso es importante el que tengan muchas gráficas, tablas, que tengan información estadística del artículo científico. Finalmente, ya que pueden presentar un sinnúmero de gráficas o más bien diapositivas con los resultados, van a colocar finalmente una conclusión y ya con eso terminamos el seminario, damos oportunidad a unas preguntas y finalizamos. Entonces, por cada equipo va a tener 20 minutos. Por eso el viernes vamos a dedicar la última hora a los seminarios. Prácticamente cada uno se lleva media hora y así nos vamos. ¿Tienen alguna duda o comentario al respecto del seminario? Profesora, disculpe, nosotros ya tenemos el equipo formado, pero entonces nos esperamos a que la próxima semana nos dé fecha. Somos 4. Pues lo llevamos a la semana 8. Ustedes les toca en la semana 8 viernes. Son el equipo 5. No sé, Malita, dime los nombres. Sí, es Olmos García, Saúl Smith, Gutiérrez Romero, Ian Alesio. Diana. Ian. Ajá. Ian, ok. Correa Villanueva Víctor.
Y Ortiz Hernández Dulce. ¿Dulce qué? Dulce, nada más. Ortiz Hernández. Ok, Ortiz Hernández. Muchas gracias. Gracias. Gracias, entonces ya quedamos con ese equipo. Perfecto. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda adicional? Si no, ya para pasar a la distribución. Creo que ya no, ¿verdad? Bueno. Entonces ya, esos eran los anuncios que eran importantes, son importantes. Entonces, vamos a comenzar. La información que habíamos revisado en la sesión anterior tiene que ver con la probabilidad clásica, probabilidad de teorema de Bayes, y también vimos un poquito de la probabilidad frecuencial. Cuando hablamos de probabilidades frecuenciales es porque se pueden registrar una relación de frecuencias observadas entre un total, y entonces eso tiene mucho que ver con las frecuencias relativas. Cuando hablamos de una variable aleatoria discreta, que son números cerrados, o sea, es una variable dependiente, pero son números enteros, no son fraccionarios, pues eso nos va a llevar a una distribución de probabilidades que las vamos a ver como probabilidad binomial o la de Poisson. En las dos hablan de una variable aleatoria discreta, que vamos a ver cuáles son las diferencias de cada una de ellas. Para el caso de esta primera probabilidad que vamos a ver, les comento que la información que yo les empecé a platicar en la clase anterior, pues ustedes la van a encontrar en la página 84 del libro de distribución de probabilidad, en donde, como les había comentado, tiene que ver una distribución de probabilidades con una tabla, una gráfica, una fórmula, y entonces a partir de este momento, de estas distribuciones de probabilidad, vamos a revisar que hay probabilidades para variable aleatoria discreta y probabilidades para una variable aleatoria continua. Cuando hablamos de estas probabilidades, resulta ser que tenemos que basarnos en unas tablas ya estandarizadas que están publicadas en todos los libros de estadística. Y entonces hay tablas de las distribuciones para la binomial, hay una tabla de distribución para la de Poisson, hay otras tablas de distribuciones para la normalidad. Entonces, hay todo un paquete de gráficas, de tablas, que estas vienen en la parte final del libro de bioestadística de Daniels. En no me acuerdo en la versión que les compartí, no recuerdo si vienen incluidas las tablas, pero pues no se me preocupen, yo les voy a compartir las tablas también. No me acuerdo si viene, creo que no vienen. Entonces yo se las haré llegar, porque vamos a trabajar con unas tablas de distribución para la binomial, para la de Poisson, para la de T-Student, la Z, la T-Student, F de Fisher. Entonces todas esas vamos a trabajar, ¿no? A partir de todo, de la información que vayamos revisando. Entonces de aquí, el ejercicio del que les estaba platicando es justamente el ejemplo 4.2.1, en donde en un artículo de la revista American Journal of Obstetrics, perdón por mi inglés, and Gynecology, Wittendix y Bracken aseguran que durante 25 años se ha tomado mayor conciencia de los efectos potencialmente dañinos de los medicamentos y químicos en el desarrollo de los fetos. En una población de mujeres dadas de alta en maternidad en un hospital del este de Estados Unidos, entre 1980 y 1982, los autores valoraron y estudiaron la asociación del uso de medicamentos con varias características de la madre, por ejemplo, uso de alcohol, tabaco y adicción a fármacos. Entonces dice que estos hallazgos sugieren que la mujer que muestra un comportamiento más propenso a correr riesgos durante el embarazo también está más propensa a utilizar medicamentos durante el mismo. Y entonces en esta tabla se ve la prevalencia del consumo de medicamentos prescritos y no prescritos, y entonces es lo que les decía, ¿no? Que tenemos la tabla en donde se alcanza a observar un catálogo, digámoslo así, del número de medicamentos que se convierte en una variable independiente. Estamos en una categoría, es decir, ¿cuántas mujeres consumieron 0 medicamentos, 1 medicamento, hasta 12 medicamentos? Y aquí están las frecuencias, entonces estas frecuencias, les decía, pues daba un total de esta cantidad de 4.185, que es la muestra
aleatoria que ellos tienen y entonces observan esas frecuencias. Esta tabla, les digo, ya la habíamos platicado y nos vamos ahora justamente a esta distribución de probabilidades en donde observamos que cuando sacábamos ya una probabilidad, la probabilidad de este dato era dividir la frecuencia entre el total, ¿no? Entonces, por ejemplo, teníamos esta, la de arriba, la gráfica de arriba. Y si nosotros queremos aquí anotar, por ejemplo, una probabilidad de X igual a, perdón, está al revés, es una X mayúscula y después una XY, vamos a ver que esta expresión que ven aquí, esa expresión hace referencia a una frecuencia relativa que se va a sacar con la frecuencia observada sobre el total de la muestra, que en este caso pues son 4.185. Eso es lo que nos dice la relación para obtener esta probabilidad, ¿sale? Entonces, de tal manera que si yo saco una primera probabilidad, para el caso de probabilidad X igual a una X minúscula, esto que va a ser igual, para el primer caso, el primer XY, pues nosotros lo vamos a relacionar con los 0 medicamentos, ¿no? Esos serían 1425 sobre 4185. Y entonces tenemos esa primera relación, que si ustedes, por favor, hacen la relación 1425 entre 4185, les da un valor de 0.3405. Vamos a dejarlo hasta otras cifras más. Ahí lo tenemos. Ese es el resultado para este, ¿sale? Entonces, cuando nosotros... Ya hizo cosas locas esto. Entonces, cuando nosotros hacemos ya esa relación, es el dato que tenemos aquí, ¿sale? Es ese dato. Déjenme borrar esto. Entonces, aquí ustedes observan que ya tenemos la relación de cuando se consumen 0 medicamentos y esa es la probabilidad de que se tiene que una mujer escogida al azar haya consumido 0 medicamentos. La probabilidad de 0.3405. La probabilidad de que haya consumido un medicamento es 0.3228 y así consecutivamente. Una de las propiedades que necesito que recuerden es que estas frecuencias relativas, al momento de sumarlas, les va a dar 1. De tal forma que la suma de todas las probabilidades da 1. Esa es una de las propiedades que habíamos comentado cuando empezamos a ver la probabilidad clásica. Y eso se va a seguir manteniendo en todas. Es decir, todas las distribuciones de probabilidad, la suma de todas las distribuciones de probabilidad van a dar 1, ya sea de una variable aleatoria discreta o de una variable aleatoria continua. Siempre les va a dar 1. Ya que tenemos comprendido eso, ahora nos vamos a estas dos características que les decía. Los valores de la suma de todas las probabilidades les da 1, que en este caso está en este término. Y otra propiedad es que la expresión de esta probabilidad, que es la frecuencia relativa, es decir, frecuencia observada entre el total de la muestra, van a dar probabilidades que van desde 0 hasta 1. Es decir, los valores de probabilidad pueden ser iguales o mayores a 0, pero también pueden ser iguales a 1 o menores a 1. Y eso es lo que nos está indicando esta expresión. Entonces, ya como tenemos estas dos, también ya la habíamos platicado, cuando se hace una gráfica, que también esto se considera una gráfica de distribución de probabilidades, ahora esta gráfica, lo que se está observando es que si para mi primer valor que yo dividí me da un 0.3405, pues yo lo puedo graficar y entonces vamos a observar que la probabilidad va a estar aquí. Para el siguiente medicamento aquí, para el siguiente medicamento aquí, y así nos vamos consecutivamente. Es decir, puedo observar una gráfica en donde tenemos
característica que en el eje de las X, en el eje de las abscisas, vamos a observar solamente la variable independiente. Ojo, por favor, recuerden esto. Recuerden lo que se observa de este lado en el eje de las Y. En el eje de las Y se va a encontrar la probabilidad, que es la frecuencia relativa, es decir, la frecuencia relativa es igual a la frecuencia observada entre el total de los datos. Y entonces aquí tenemos esa probabilidad. De tal manera que vemos que la probabilidad va disminuyendo conforme se va incrementando el número de medicamentos consumidos por estas mujeres que estaban embarazadas. ¿Vale? Eso es lo que se observa. Una vez que tenemos comprendido que se pueden hacer esas gráficas, resulta ser que esta información que nosotros vamos a considerar ahora para construir una gráfica de frecuencias relativas acumuladas, pues es lo que necesito explicarles, cómo se dan estas gráficas para que podamos comprender de qué va la gráfica de distribución normal, distribución binomial, o la de Poisson, o la normal, o la t-student, de qué va. Una vez que se tiene establecido esa distribución, ¿cómo se dice?, en el número de medicamentos y los datos de las frecuencias, lo que se va a hacer es obtener una distribución de probabilidades acumuladas. Esta distribución de probabilidad acumulada se obtiene a partir de la obtención de la frecuencia acumulada. ¿Cómo obtengo la frecuencia acumulada? Esta se obtiene a partir de colocar el primer valor que me dio en la probabilidad. Después de ese se va a sumar con el siguiente, y se van a ir sumando estos valores para que al final me dé 1. Entonces, estas frecuencias acumuladas, les digo que se van a sacar, y ahora aquí hay un error de edición, porque aquí lo que querían poner es una XY, esta es una XY, y ahora la expresión para la frecuencia acumulada es una PDX menor o igual a las XY. Ojo, aquí hay un error de edición del libro, pero es una XY. Esa es una expresión de la frecuencia acumulada, ¿sale? Ahorita la vamos a ir a sacar en Excel para que ustedes me comprendan qué significa esta frecuencia acumulada, y a su vez se hace una gráfica. Se hace una gráfica en donde vemos nuevamente en el eje de las X, en el eje de las abscisas, esta parte de los números de medicamentos, y ahora cambia esto. En el eje de las variables, de la variable dependiente, la variable Y, del eje de las ordenadas, ahora se va a colocar una f de x. Esta f de x es precisamente la frecuencia acumulada de las probabilidades. Es frecuencia acumulada de las probabilidades. ¿Cómo saqué las probabilidades? Obteniendo la frecuencia relativa. La probabilidad es lo mismo que una frecuencia relativa. ¿Cómo saco la frecuencia relativa? Con la frecuencia observada entre el total de la muestra. Y entonces, pues nosotros tenemos ahora que observar que la gráfica se comporta diferente. Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que se consuma 0 medicamentos? Se observa que se incrementa. La de un medicamento, la de 2 medicamentos, 3 medicamentos, y entonces se van a ir sumando estas probabilidades, y por eso el comportamiento de la gráfica se va hacia arriba. Se invierte, como lo vemos en la otra gráfica. En la otra gráfica iba hacia abajo y ahora estaba hacia arriba. Pero esta gráfica que observamos ya es una gráfica de distribución, pero ahora de una frecuencia acumulada de las probabilidades. ¿Sale? Recuerden los nombres. Frecuencia acumulada de las probabilidades. ¿Por qué se los repito mucho? Porque a partir de esto, para todas las gráficas de las distribuciones de probabilidades, vamos a observar que se presenta la frecuencia acumulada de las probabilidades para todas, ya sea la binomial, la de Poisson, la normal, dentro de la normal estándar, la t-student, F de Fisher. Para todas va a ser una frecuencia acumulada de las probabilidades. Entonces, una vez que tenemos revisado esto, nos vamos ahora a que nosotros podemos calcular las diferentes cuestiones de probabilidad, que ahorita vamos para allá. Me voy ahora al Excel
para mostrarles cómo se va a hacer la gráfica y qué significa en términos de la probabilidad que vamos a ir buscando. Es decir, nosotros tenemos que colocar nuestra gráfica, tenemos el número de medicamentos que teníamos del 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tenemos al 10, no tenemos 11, sí tenemos 12. Y aquí había una frecuencia. Esta frecuencia, además déjenme checar dónde está la tablita. Aquí está. Para el primer caso eran 1425. Para el siguiente 1351. El siguiente 793. El siguiente 348. El siguiente 156. El siguiente tienen 58. El siguiente un 28. Luego un 15, un 6, un 3, un 1 y un 1. De tal forma que pues tenemos un total, ¿no? Podemos sacar aquí en la f de x la suma. Vamos a ponerles las estadísticas. Entonces aquí nos da la sumatoria. Bueno, creo que aquí nos da, vamos a buscarlas en todas. Las podemos buscar aquí o incluso le dan igual y ahorita les muestro cómo la pueden sacar también. Aquí le dan que se sume todas. Y aquí ya viene error, ahorita lo arreglamos. Este es un 1, este es otro 1. Y el total son 4185. ¿Vale? En este caso, esta es la frecuencia observada. También se llama frecuencia absoluta. Tiene los dos nombres, ¿vale? Ahora vamos a sacar la frecuencia relativa. Que esta frecuencia relativa no es más que la probabilidad que habíamos platicado de la X igual a XY. Esa es la probabilidad que vamos a sacar. Esta es la misma que la frecuencia relativa. Es lo mismo. Entonces, ¿cómo vamos a sacar la frecuencia relativa? Vamos a colocar 1425, lo podemos sacar aquí, 1425 sobre 4185. Y esa es la frecuencia relativa, ¿vale? Entonces, hay otra manera de ponerlo, que van a ver que es lo mismo. Le pueden poner el igual, señalan la celda, en este caso es C3, que es 1425, una diagonal para indicarle que haga la división. Le ponemos la C15, que es la de 4185, y le damos enter. Es lo mismo, les da lo mismo, ¿vale? Entonces, para fines de rapidez y que ustedes observen que les va a dar el valor, lo vamos a dejar así. Seleccionamos la celda, con el cursor nos vamos a la esquina inferior derecha, lo jalamos y ahí tenemos ya cada una de las frecuencias relativas, ¿vale? Cada una de las frecuencias relativas y ciertamente se ve que va disminuyendo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, pues como queremos la suma, vamos a ver si ciertamente nos va a dar el número 1. Entonces, aquí le dan el igual y le vamos a poner suma. Aquí ya les aparece esta operación, le dan doble clic para que lo seleccione y después le van a dar los números. ¿De qué número a qué número quieren que les haga la suma? Lo seleccionan y les da el valor. En este caso, este 1 dijimos que es la suma de todas las probabilidades. Esto es una probabilidad, esto es una probabilidad, esto es una probabilidad. Cada una de ellas es una probabilidad. Entonces ahora nos vamos a construir la frecuencia acumulada. ¿Sale? La frecuencia acumulada es una suma de esas probabilidades conforme vamos avanzando. En primera instancia, este mismo valor se va a repetir en esta primera frecuencia acumulada, es la misma. Déjenme ver por qué salió extraña. Sí, ya vi por qué. Ahí está. Ese es el primer valor de esta frecuencia acumulada. ¿Qué seguiría? ¿Qué seguiría? Y les voy a mostrar esto, nomás voy a copiar esto para que ustedes puedan observar qué está sucediendo con la frecuencia acumulada. Entonces,
Esta es la primera frecuencia acumulada. Para la siguiente frecuencia acumulada, el mismo nombre lo dice, es una suma de la primera con la siguiente frecuencia acumulada, ¿sale? Entonces, en este caso, es este mismo valor. Como quiero que quiero ponerlo aquí, lo voy a copiar, control C. Es este valor de la primera frecuencia relativa más el siguiente valor, ¿no? El siguiente valor de la siguiente frecuencia relativa, que en este caso sería el 0.32221, ¿no? Para que ustedes vayan viendo que es esa la probabilidad, déjenme copiar el valor y pegar. Entonces, en este caso va a ser más esa probabilidad. Entonces, tenemos que sumar esas dos probabilidades, ¿vale? Y le damos enter. Y la probabilidad se le sumó y se incrementó. Para que ustedes vayan viendo esos cambios, nada más déjenme ponerle aquí un punto decimal para que logren ver el resultado, ¿vale? Lo que estamos haciendo es la suma de las frecuencias relativas. Aquí sumamos estas dos. Aquí sumamos la primera con la segunda, ¿sale? Y nos da esto. ¿El resultado cuál va a ser? Pues tengo que sumar este más este y me da 0.666. Esta frecuencia sigue siendo la frecuencia acumulada. Ojo, sigue siendo la frecuencia acumulada. Nos vamos a ponerla de un color para que la puedan identificar. Este es el resultado de esta suma, ¿vale? Entonces aquí simplemente le ponemos un igual para que vayan viendo que este es el resultado de esto. ¿Qué pasa con el siguiente? Con el siguiente, si yo tengo una frecuencia acumulada, déjenme ponerle un punto para que me puedan distinguir. En esta siguiente, ¿cómo se dice? Operación, lo que yo tengo que hacer es, pues ahora sumar todas las frecuencias acumuladas. ¿Cuál voy a sumar? Voy a sumar la primera, que sería 0.3405. La voy a pegar aquí, más la siguiente frecuencia relativa, la pego aquí, más la siguiente frecuencia, que en este caso sería el 0.1894. Lo copio y lo pego. Lo voy a dejar aquí. Y entonces, pues vamos a ver que me tiene que dar un resultado, ¿no? Pero ahora yo estoy sumando las tres frecuencias. Voy a hacer esto más amplio para que observen que estoy haciendo la suma ahora de las tres frecuencias, de la primera, la segunda y la tercera. Y entonces, pues en este caso, yo puedo obtener a partir de esto más la siguiente, ¿cómo se dice? La siguiente frecuencia y me va a dar el valor. En este caso 0.85, ¿sale? Entonces ahí lo tenemos. Hasta que probé, esa es la misma frecuencia y ahí está. ¿Qué va a suceder con el siguiente? Ojo, por ejemplo, aquí yo lo sumé .3405 más .322 más 0.189. Eso es lo que voy a sumar. Si yo lo sumo, voy a ponerlo aquí. Yo tengo esto más esto más esto. El valor ahí está. Es el mismo, ¿vale? Ya que tenemos estas tres frecuencias, vamos a sacar las demás. Para sacar la siguiente frecuencia acumulada, estamos de acuerdo que hay que sumar, pues la primera, esta primera, la pegamos aquí, y todas las demás. Es decir, todas estas, la pegamos aquí, y ahora tenemos que sumar una más. La que tendríamos que adicionar, pues sería esta que sigue, que sería 0.8315, y esa frecuencia relativa la vamos a colocar en este renglón porque es la acumulada, y entonces lo que quiero que observen es que se están acumulando las probabilidades, y entonces lo vamos a ir sumando, ¿sale? Las vamos a ir sumando, y entonces aquí el valor, la suma de esas cuatro, pues sería sumar 0.34 más 0.32 más 0.18 con 90 y algo más esta.
Y entonces el valor me da 0.9359, ¿sale? Esta frecuencia acumulada, como ustedes lo vieron en el libro, se va a escribir con una P de X, pero ahora con un símbolo de menor o igual a la XY. Entonces, en este caso, ahorita le pongo el menor o igual o una XY. Una vez que tenemos puesto que aquí ya va a cambiar el símbolo, esta probabilidad es una frecuencia acumulada y se conoce como una f de x, así se le llama. Perdón, es una f mayúscula, es una f de x. Esa es la frecuencia acumulada, es lo mismo que tenemos aquí, es lo mismo. Entonces, ¿cómo saco ahora las siguientes? Lo que quiero que observen es que mientras voy avanzando en la obtención de las frecuencias acumuladas, quiero que observen que se van sumando cada vez las frecuencias relativas. Se van sumando y se van sumando. Voy a ampliar esto para que vean qué sucede en el siguiente escalón. Que esta misma expresión yo la voy a copiar, la tengo que pegar aquí porque es la suma de la primera, más la segunda, más la tercera, más la cuarta y más ahora esta, la de punto 3727. Voy a sumar esta y la voy a agregar aquí, en este siguiente renglón, y entonces ya tengo ahí la siguiente frecuencia, ¿vale? ¿Qué resultado voy a obtener en esto? Pues es la suma de esta frecuencia más esta frecuencia más esta frecuencia más esta frecuencia más esta frecuencia, igual. Y ese es el valor. Dicen, híjoles, qué engorroso es esto. Bueno, vamos a hacerlo más rápido para que ustedes puedan observar que nos van a dar estos mismos resultados, pero lo que quiero que observen es que se van sumando, se van acumulando la suma de esas probabilidades relativas para darnos la frecuencia acumulada, ¿vale? Es lo que quiero que observen. De tal manera que si yo considero este valor es porque me da una probabilidad de que hayan consumido menos de 0 medicamentos, desde 0 a menos de 0 medicamentos. Si yo agarro el punto, no sé si tengan dudas o tienen abierto su micrófono. Bueno, gracias, creo que ya lo apagaron, gracias. Entonces, si yo considero este valor de 0.85, quiere decir que yo tengo una probabilidad de una P menor o igual a 2. Entonces, ahorita les explico de qué va estas probabilidades. Ahorita nos vamos para allá. Entonces, una vez que ya tengo esto, voy a insertar aquí una celdilla para que observen que voy a sacar esta misma probabilidad. Entonces, la primera se pone igual. Ahí queda. Para la siguiente, yo puedo sumar esta más la siguiente, que sería esta. Ahí lo tienen. Para la siguiente probabilidad, yo puedo considerar ahora esta más la siguiente probabilidad, que sería esta. Para la siguiente, considero esta probabilidad más la que sigue, que en este caso sería el 0.0883. Para la que sigue, voy a sumar esta más la siguiente probabilidad, que es esta. Para la siguiente, yo voy a considerar esta más la siguiente probabilidad, que es 0.01. Para la siguiente, yo agarro la que está anterior más la siguiente probabilidad, igual. Si se fijan, el valor, cada vez nos vamos acercando más y más a un valor que va a ser el 1. Para la siguiente probabilidad, más esta, fíjense, nos vamos acercando cada vez más a ese valor. Para la siguiente, agarro esta más este 0.0071, después este valor más el 0.00032389 y finalmente esta más esta.
y ahí nos da el 1. Estas frecuencias que acabamos de sacar son las frecuencias acumuladas de la probabilidad. Son frecuencias acumuladas de la probabilidad. Un segundillo. Entonces, ya que tenemos estas frecuencias, lo que yo voy a observar para estas, que estas frecuencias, les digo, es la frecuencia de probabilidades. Déjenme ver si puedo insertar un símbolo. Necesito un menor o igual. No lo encuentro aquí. Ahorita lo buscamos. Entonces, estas son las frecuencias, ¿no? Son las frecuencias que les decía. Y esos valores se obtienen a partir de la suma de cada una de estas probabilidades. ¿Sale? En términos de expresión de las probabilidades, es decir, para que yo pueda obtener el P0 3405, en términos de expresiones, voy a meter aquí esta servilla. Aquí la expresión sería una P mayúscula con una X, en este caso es una menor o igual a la XY, pero en este caso sería un 0, le dejamos así, igual. ¿Cuál es la probabilidad? Un 3405. Esa es la probabilidad de que se tenga un consumo de igual, de 0 o menos medicamentos. Si me hace falta el símbolo. Por aquí no lo veo. Ya lo vi. Aquí está. A ver si sí se ve. Entonces, antes de poner este va aquí. Ahí está. Entonces, ahí tenemos la expresión. Vamos a hacerlo más para acá para que lo puedan ver. Esta probabilidad, entonces, implica la probabilidad de que se escoja al azar a una persona que haya consumido de 0 o menos medicamentos. ¿Vale? Nos vamos con el siguiente. En esta expresión, lo voy a copiar, lo voy a pegar aquí. Lo que quiero que observen es que si ahora cambia y le pongo el número 1, el valor de la probabilidad va a cambiar y ahora no va a ser 0.3405, lo vamos a llevar al 0.6633, 21, etcétera. Y esa es la probabilidad. Esta probabilidad que ustedes observan, esta probabilidad implica que voy a escoger una persona al azar que haya consumido de 1 o menos medicamentos y es igual a 0.663321. ¿Vale? El siguiente medicamento, que sería en este caso 2 medicamentos. La probabilidad de que hayan consumido de 2 o menos medicamentos, pues ahora ya cambió y ya no es 0.663321. Ahora va a ser 0.8528 07, etc. Esa es la probabilidad, ¿sale? ¿Qué sucede con estas probabilidades? Para que me comprendan, esta es una frecuencia acumulada de probabilidades. Como ya bien les dije, esta frecuencia acumulada de probabilidades, pues ahora, si yo la considero para una frecuencia en términos de la suma de frecuencias relativas, que es en términos de suma de probabilidades, así lo vamos a dejar, voy a ir más para acá. Esta suma de frecuencias de probabilidades va a cambiar en el sentido de cómo se escribe. Vamos a ponerlo así. Para este caso, la probabilidad
es X igual a 0. Me emocioné con el símbolo. Esa es la primera probabilidad, ¿sale? Para la siguiente, lo que yo estoy observando con ese punto 6633 es la probabilidad de X0, ahora más la probabilidad de X1, de cuando X es igual a 1. Cuando yo sumo esas dos probabilidades, es decir, la 34 y la 32, me da 0,633. En la siguiente, yo tengo la probabilidad de X igual a 0 más la de X1 y además voy a considerar más la probabilidad de X igual a 2. Ahí tengo las tres probabilidades. ¿Qué va a suceder con la siguiente? Cuando yo sumo, por ejemplo, para obtener esto, yo sumo estos tres y me da 0,852807. Para el siguiente, yo tengo estas, pero además voy a agregar la probabilidad de X cuando X es igual a 3 medicamentos, exactamente. ¿Qué sucede con el siguiente? Lo voy a copiar, lo voy a pegar y aquí me voy más la probabilidad de cuando X, probabilidad de cuando X es igual a 4. Y así consecutivamente, ¿vale? De tal manera que esta me va a dar el valor de 1. Entonces, lo que quiero que observen es que estas probabilidades que estoy colocando aquí, las vamos a ver en relación a estos medicamentos, pero si yo tengo una P de X menor o igual a 3, que es igual a 0.85, es porque se sumó la probabilidad de cuando se consuman exactamente 0 medicamentos, de cuando se consume un medicamento y cuando se consumen exactamente 2 medicamentos. Y en este caso también se va hasta el 3, ¿sale? Hasta ahí vamos bien. Cuando yo tengo en la siguiente expresión, me voy a hacer el relleno de todas estas expresiones, aquí en PD, no sé más. Aquí no es 0.85, por supuesto. Aquí cambia, irá a 0.9359, 6177. En la siguiente, que es P de X menor o igual a 4, no me da 0.85, me da 0.97, 0.9732, 37. En la siguiente, que sería una P de X menor o igual a 5, aquí le cambiamos, le ponemos el 5, y el valor es 0.98, 70, 96 y cachito. En la siguiente, que sería la de P de X menor o igual a 6, sería 0.99, 37, 87. Si se ven, se dan cuenta, está haciendo cada vez más pequeño el valor. En la siguiente, en la P de X menor o igual a 7, en este caso sería 0.9973, 71, 57. Ahí está. En la siguiente sería una P de X menor o igual a 8, y el resultado es 0.9988, 0.526. Ustedes le pueden poner completo. En la siguiente, no es P de X menor o igual a 9, la probabilidad ahora ya se convierte en 0.99939, después un 52 y un 21. En la siguiente tendríamos control C, control B, tendríamos la probabilidad de un 10,
y en este caso sería un 0.9976. 0.9976, déjenme ponerlo, 76.105. Y finalmente, como no había una 11, ahí está 12, control C. Control C, control V. En este caso, la probabilidad no hay un 11, si hay un 12, entonces nos da perfectamente el número 1, porque es la suma acumulada. ¿Sale? Entonces, ahí vemos que estas frecuencias acumuladas de probabilidad es que nos indican que, por ejemplo, se van sumando las probabilidades, se van sumando las frecuencias relativas, como lo ven aquí, ¿sale? Para dar este valor de P de X menor o igual a 4, la probabilidad es 0.97, 32, 37. Se sumaron estas probabilidades, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. Perdónenme, la 0, la 1, la 2, la 3 y la 4. Y así se van consecutivamente. Se van sumando todas esas probabilidades, ¿sale? Ahora bien, nos vamos a las preguntas de probabilidad, que son las que les había platicado que tenemos que revisar. Entonces, tenemos que calcular, o nos preguntan, ¿cuál es la probabilidad de escoger a una persona, a un individuo, aleatoriamente, que haya consumido exactamente 3 medicamentos? Exactamente 3 medicamentos. Dice, ¿cuál es la probabilidad de escoger a un individuo que haya consumido exactamente 3 medicamentos? Esa es nuestra primera pregunta. ¿Cómo lo resolvemos? Creo que Diego Ruiz tiene problemas porque cada rato creo que lo saca de internet. Bueno, ya le di acceso. Entonces, aquí la pregunta de probabilidad que nos están haciendo es que queremos ver que exactamente haya consumido 3 medicamentos. Entonces, la forma matemática en la que se tiene que escribir la expresión es P de X igual a 3. Exactamente 3 medicamentos. Hay 2 formas de resolverlo. Por un lado, con la frecuencia relativa, o en su caso, que son los cálculos de la probabilidad, y entonces fácilmente pues podemos observar quién es. En este caso, cuando hablamos de 3 medicamentos, la probabilidad para este caso es esto. Esto es lo que nos marca. Entonces, esto lo vamos a poner y se puede escribir aquí. Ay, carambas, creo que no lo copió. 3 medicamentos, este es el 1, 2, 3, es este. Entonces, la probabilidad de que hayan consumido exactamente 3 medicamentos es eso. Ya lo tenemos. Este es un primer método. Voy. Para obtener. Vámonos con el segundo método. Dame un segundito, déjame terminar la idea y ahorita. Para obtener esta P de X también, lo podemos obtener a partir de la siguiente relación. Yo puedo, como me dicen exactamente la de 3, no las demás, yo puedo utilizar ahora una expresión parecida a la que tenemos aquí. Esta expresión yo la puedo utilizar, la voy a pegar aquí, y entonces yo puedo resolver con esta expresión. Ojo, me están pidiendo exactamente 3. Para sacar la probabilidad de exactamente 3, puedo considerar la probabilidad acumulada, es decir, la frecuencia acumulada de probabilidades, que es una P de X menor o igual a 3, pero no me interesan todas las 3. Entonces yo tengo que sacar las que no me interesan, solo quiero la de 3, no quiero la de 2, no quiero la de 1 y no quiero la de 0. Entonces aquí yo le voy a restar la probabilidad de las otras que no quiero. ¿Quiénes son las que no quiero? Para este caso, pues yo no quiero las de el 2, el 1 y el 0. Entonces, voy a agarrar las probabilidades del 3, la del 3 que es 0.083, 15, 4,
12 y le voy a restar la probabilidad acumulada de cuando tenemos 2, que en este caso sería el 0.18, 94, 86, 26. Y entonces, al resolver, pues yo tengo que ver cuánto me da. Sería la diferencia de entre estas dos. Aquí el asunto es que lo puse al revés, tenemos que ponerlo al revés para que no nos afecte la relación en términos de la operación matemática. Entonces, en la de exactamente 3, si yo considero el de 3, es el 0.83 y hay que restarle la de 2. Por un lado, no me interesan esas probabilidades. Antes de poner el resultado, en términos de lo que yo estoy escribiendo aquí, déjenme pasarle esta, control C, aquí. Estas probabilidades que yo tengo aquí también son válidas colocarlas. Si yo tengo solo la unidad de P de X menor o igual a 3, yo lo que significa es que tendríamos, aquí déjenme escribirle, aquí está, ya vi dónde está el error. Espérenme tantito. Ahí tenemos el número de medicamentos. Eso sería la frecuencia relativa, o en su caso, vamos a ponerle directamente la P de X igual a X minúscula, que sería la probabilidad nada más, el cálculo de la probabilidad. Ok, entonces de aquí, por ejemplo, si yo agarro este valor, este control C, ese es para la P de X menor o igual a 3, ¿no? Entonces, en este caso, creo que ya me fijé cuál es el error. Si yo agarro esta, por ejemplo, este valor, este es P de X igual a 3. Este valor de 0.93 y cacho, que es este, ese es el que debí de haber colocado en la P de X menor o igual a 3. Vamos a pasarlo. Ese es el que va aquí. Menos la probabilidad de P de X menor o igual a 2, que en este caso sería este valor. Y aquí lo colocamos. Entonces, ¿a qué va a ser igual esta expresión? Pues tenemos que hacer el cálculo, pero ciertamente nos tiene que dar este valor de 0.083, que es el valor que tenemos aquí. Que son exactamente los medicamentos. Déjenme ponerle este aquí, ahorita vemos el resultado, y entonces ahí está. Entonces, cuando nosotros hacemos el 0.93, 59, 61, 77, lo vamos a restar. Lo vamos a restar con el 0.85, 28, 07. Y entonces el valor que obtenemos es el mismo que vemos aquí. Es el mismo que está aquí. ¿Vale? Entonces tenemos dos maneras de resolver las probabilidades. El primer método es observar, es la probabilidad de X igual a XY. Ese es el primer método para la obtención. El segundo método es utilizar las probabilidades acumuladas, es decir, la frecuencia acumulada de las probabilidades. En el segundo método lo ponemos aquí, le ponemos que es a través de las X mayúsculas menor o iguales a las XY. Y entonces de esa manera es como se obtiene el resultado para calcular la probabilidad de que hayan consumido exactamente 3 medicamentos. Voy a hacer un paréntesis. ¿Qué cosa me iban a preguntar? Ok. Nos vamos ahora a que ustedes me puedan indicar cómo puedo calcular la probabilidad siguiente.
¿Cuál es la probabilidad de escoger un individuo de forma aleatoria que haya consumido más de 3 medicamentos? Esa es la primera. En este caso, un segundo ejemplo, que me dicen cómo lo resolvemos. En el siguiente, la siguiente pregunta sería: ¿cuál es la probabilidad de escoger un individuo aleatoriamente que haya consumido entre 2 y 5 medicamentos inclusive? La siguiente pregunta de probabilidad es esto mismo, pero ahora lo vamos a modificar y que sea que haya consumido de 3 o más medicamentos. Ahí está. ¿Cuál es la probabilidad de escoger a un individuo aleatoriamente que haya consumido de 3 o más medicamentos? Ahí tenemos esa. Me hace falta una más. Déjenme ver cuál me falta. Esta de más. Ya les... me falta otra. La 5, número 5. Vamos con esta. ¿Cuál es la probabilidad de escoger a un individuo aleatoriamente que haya consumido menos de 3 medicamentos? Ok, ya tenemos estos ejemplos. Por favor, indíquenme en términos de probabilidad, en términos de la frecuencia acumulada, ¿cómo quedaría la fórmula matemática para escribir cuál es la probabilidad de escoger a un individuo aleatoriamente que haya consumido más de 3 medicamentos? ¿Cómo quedaría? No los escucho. Bueno, les voy a poner algo similar a lo que pusimos aquí. Aquí lo tengo. ¿Cuál es la probabilidad de escoger a un individuo aleatoriamente que haya consumido exactamente 7 medicamentos? Esa está más fácil, ¿no? Entonces es similar a la que tenemos aquí arriba. Por favor, díctenme cómo lo tendría que colocar en términos matemáticos, en expresión matemática. Ahorita les ayudo a resolver. ¿Alguien me puede dictar la fórmula? Bueno, Adriana Naxcanda, por favor, díctame la fórmula. Sería P X igual a 7. ¿P minúscula o mayúscula? P mayúscula. ¿P mayúscula? ¿Qué más? Se abre paréntesis. X mayúscula igual a 3, igual a 7, perdón. Ok, excelente. Y se cierra el paréntesis. Ok, entonces, ¿cómo resolvería esto? En términos de la frecuencia acumulada, ¿cómo lo resolvería? ¿Qué tendría yo que colocar? En frecuencia acumulada sería P de X igual a 7 es igual a P de X menor o igual que 7 menos P de X menor o igual que 6. Ahí, exacto. Sí, porque vas a eliminar los desde 6, 5, 4, 3, 1, 0 hasta el 0 y solamente te quedas con la 7. Exactamente te están pidiendo la del 7, ¿sale? Perfecto. Ya ustedes lo resolverán y me dirán cuánto les da la P de X igual a 7. Exactamente 3 medicamentos. Me voy con esta expresión. Cuando preguntan la probabilidad de 3 y 5 medicamentos. Esta expresión va a cambiar un poquitillo porque, déjenme copiar esto para expresarlo aquí. Cuando dicen inclusive, es que el 3 y el 5
están adentro de un intervalo. El intervalo que se forma va a ser un intervalo cerrado que se considera al 3, al 4, y al 5. Entonces yo tengo que generar un intervalo que me señale que vamos a considerar el intervalo cerrado que va del 3, 5, ¿sale? En términos matemáticos, por favor, indíquenme cómo se puede escribir este intervalo. Es decir, cómo lo escribo en expresión de conjuntos. Yo tengo una X, le voy a pegar aquí estos símbolos, me hacen falta. Voy a ponerlo aquí. Yo tengo aquí el 3 y tengo aquí el 5. ¿Vale? Espero ya lo puedan observar. La expresión que yo tengo aquí del intervalo cerrado, ¿dónde estoy? La expresión de este intervalo cerrado, esto significa esto, ¿sale? Quiere decir que la probabilidad que yo encuentre tiene que incluir X que sea mayor o igual a 3 y que X sea menor o igual a 5, ¿sale? Eso es lo que nos dice ese intervalo y esa es la forma en la que se escribe de forma matemática. Esta expresión que ustedes ven aquí es la que vamos a utilizar porque es lo que nos están solicitando para buscar la probabilidad. Entonces, en este caso, yo voy a colocar una P mayúscula, déjenme quitar esto, una P mayúscula, un paréntesis, y voy a colocar esta expresión. Le cierro el paréntesis. Eso es lo que me están pidiendo. Esa es la pregunta de probabilidad. ¿Qué probabilidad se tiene de escoger un individuo que haya consumido entre 3 y 5 medicamentos inclusive? El inclusive quiere decir que están adentro del intervalo, el 3 y el 5, ¿sale? Ya que tengo claro esto, pues ahora viene el problema, ¿cómo lo resuelvo? Si me dice que es de 3 a 5, quiere decir que sí incluyo al 5, al 4 y al 3, pero ¿a quién no incluyo, muchachos? ¿A quién excluyo? ¿Qué medicamentos no me interesa? ¿Qué probabilidades de los medicamentos no me interesan? ¿Me interesa la del 0? ¿Me interesa la del 1? ¿La del 2? No. Ah, entonces tengo que considerar solo a la del 5, ¿no? Entonces yo puedo escribir aquí esta expresión. Déjenme voy a copiar esta expresión que la necesito por los símbolos. Para escribir el resultado de esta expresión, resulta ser que yo quiero la del 5, pero si yo pongo la P de X menor o igual a 5 es porque yo voy a considerar la del 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Estamos de acuerdo? No quiero la del 1, el 2, el 3, el 4, el 5. Entonces, considerando la frecuencia acumulada de la P de X menor o igual a 5, pues yo le voy a tener que restar una probabilidad, pero ahora del 2, 1 y el 0. ¿Estamos de acuerdo? Si yo considero la probabilidad acumulada de P de X menor o igual a 2, estoy considerando la suma de la del 0, 1 y 2. No me interesan esas. Aquí aparece la operación de la diferencia, que es restarle esa probabilidad a quién, a la probabilidad acumulada de la de P de X menor o igual a 5. En esa P de X igual a 5 y menor a 5, voy a considerar la del 5, 4 y 3. Elimino la del 2, 1 y 0. ¿Sale? Y entonces de esa manera vamos a ver qué es lo que se obtiene en estas probabilidades. Vamos a ver qué se tiene para el caso de la 2 y la del 5. Para el caso de la del 2 y la del 5 vamos a copiar estas, que son las que me interesan, la del 2 y la del 5, y vamos a ponerla para considerar el resultado. Entonces, en este caso, para esta probabilidad, pues yo aquí tengo que escribir la del 5. La del 5 es 0.987096 menos la probabilidad del 2, que sería 0.852807. ¿Vale? Entonces, resolviendo pues esas operaciones, déjenme quitar esto porque ya me estorba. Aquí voy a resolver y entonces vamos a ver cuánto nos da, ¿no? Tengo que restar la del 2 y la del 5. Vamos a ver, para este caso, aquí lo vamos a poner. La del 2 quedaría
la del 5, 0.97, menos la del 2, que quedaría 0.85, y el resultado es 0.1342 de probabilidad. Ese es el valor que se obtiene. Lo pegamos aquí. Solo valores. Este es el valor de la probabilidad que se obtiene de esta operación de probabilidades. Y ahí está. ¿Vale? Esa es la operación. Lo voy a hacer más grande para que se pueda ver el resultado. Y ahí lo tenemos. ¿Sale? Les voy a poner otra pregunta solo para cerciorarme de que sí me comprendieron el concepto. Nuevamente tenemos la pregunta de probabilidad. Vamos a copiarla. Control C. Control V. Ahora, esta pregunta de probabilidad, nada más simplemente vamos a cambiar los números para que lo vean más fácil. De 4, entre 4 y 8 medicamentos inclusive. ¿Sale? En este caso, pues tenemos que nuevamente generar el intervalo. Y por favor, pues necesito que alguien me dicte el intervalo. Como veo que todos quieren participar, Ángelo Flores Oliva. Ángelo, por favor, díctame el intervalo que hay que responder aquí. Sería P mayúscula. Ajá. Sí, P mayúscula, se abre paréntesis, 4 menor o igual X menor o igual 8. Se cierra paréntesis. Sí, cierro el paréntesis igual. Ok. Ahora sí. ¿A quién pongo para la solución de las probabilidades, de esta probabilidad? Sería P mayúscula. Ajá, se abre P paréntesis, mayúscula. X. P de X menor o igual a ¿qué? A 4. Ajá. ¿Seguro? Menos. Pero si tú pones primero el del 4, te va a salir negativa el valor de probabilidad. Sí. Perdón, es 8. Gracias. Y yo le pongo 9 para acabarlo. Adelante, síguele. Luego. Menos P de X. Ajá. Menor o igual de 4. Excelente. Y entonces pues ya resuelven, ¿no? La probabilidad de 8 y de 4, la restan. Aquí las tenemos. Pues ya la usamos. La probabilidad de 8, que es 0.9988, menos la probabilidad de 4, que es 0.9732 y pico. El valor es 0.025. Aquí es el resultado. Ya no se pega. Bueno, ya salió rápido, ¿no? El resultado en este caso. Control V. Los valores. Ahí estás. Ahí está. Ya tenemos ese. Bueno, ya me comprendieron esto. Me voy con este problema de probabilidad. Ahora espero que ya me hayan comprendido y ahora preguntan. ¿Cuál es la probabilidad de escoger a un individuo de forma aleatoria que haya consumido de 3 o más medicamentos? ¿Cómo quedaría la expresión matemática? Nos vamos con Carlos Octavio Ramírez Gaitán. Carlos, ¿escucho? Carlos. ¿Sí me escuchas, sí, Carlos? Perdón, profesor, aquí estoy. A ver, pásamela, por favor, dímelo. P mayúscula. P mayúscula, vamos avanzando. Ajá. Se abre paréntesis. Uh-huh. 3. Mayor o igual. ¿Mayor o igual? No,
No, digo menor o igual. No, sí, mayor o igual. Acá le pongo el símbolo de mayor o igual. X. Y se cierra paréntesis. Por aquí el mayor o igual. Ahí está. Ese es el mayor o igual. Dices que se va a resolver así. Pues sí. No seas malito. ¿Podrías observar estas dos sentencias y me puedes indicar si son iguales o son diferentes? ¿Qué dice la primera y qué dice la de abajo? Ojalá haga más grande para que las vean. Ahí está. Esta y esta. La segunda, ¿no, profesora? La que me acabas de dictar, ¿qué dice? 3 mayor o igual que X. 3 mayor o igual a X, ok. Solamente en términos de que me comprendas qué te estoy diciendo, esto sería igual. Es lo mismo, nada más lo voy a acomodar de acuerdo a lo que tú me estás indicando. Tendríamos aquí una X. La X dices que es, en tu caso, déjame copiarle el símbolo. ¿Estás de acuerdo en que estas expresiones que les acabo de poner, esto, son lo mismo? No. Carambas, ¿por qué dicen que no es lo mismo? A ver, nada más quiero que vean la expresión de los intervalos. Voy a copiarlos, control C, vamos a ponerlos aquí, control B, control V. En primera instancia, nada más observen el intervalo. Aquí también, nada más observen el intervalo. Estos son los intervalos, son solo intervalos. En términos de expresión de lo que me están solicitando, ¿qué dice este y qué dice este? Sí estamos de acuerdo, para hacerlo como un espejo y para que vean, hago referencia al símbolo, ojo. Esta expresión, si yo la coloco así, vean para dónde está el símbolo el símbolo de menor o igual que. ¿Para dónde está dirigido el símbolo de X menor o igual que? Ahí donde estás. Aquí está. Este símbolo, esto hacia dónde está dirigido y esto hacia dónde está dirigido. El de arriba hacia la derecha. Ajá. ¿Y el de abajo? Hacia la izquierda. ¿Y cómo se leería? ¿Cómo se lee la primera sentencia, la de arriba? X menor o igual que 3. Ajá. ¿La segunda? ¿3 mayor o igual a X? ¿La X cómo quedaría? Menor o igual que 3. En ambos casos la X es menor o igual a 3, sí o sí. ¿Sí lo ven o no lo ven? Sí, está difícil entonces. Esas expresiones son lo mismo.
Es lo mismo, nada más que pues, están volteadas, pero el símbolo se volteó, pero indica lo mismo. Por eso yo te decía, esto, te decía que, sí, que es lo mismo. Aquí, entonces, en este término de probabilidad, si tú lo lees, lee este o lee este, tú estás diciendo que es la probabilidad, ¿qué cosa con respecto al 3? Léanme esta pregunta de probabilidad, la que tienen aquí en azulito. Bueno, en amarillo ya, en anaranjado. ¿Qué dice? ¿Qué probabilidad están resolviendo ahí? Fíjense, este está muy bueno para ponérselos en el examen. A ver, ¿alguien lo puede leer? ¿Qué probabilidad les está solicitando? Estamos de acuerdo que esto con esto es lo mismo. Números menores que es. Ok. Dijimos que esto con esto es lo mismo. Es lo mismo. Nada más me van a leer la pregunta de probabilidad. ¿Cuál es la pregunta de probabilidad? Déjenme ponérselas aquí. Control C, Control V. Esa es la pregunta de probabilidad. Esa es la pregunta de probabilidad. ¿Qué dice esta pregunta, muchachos? ¿Alguien que me la pueda leer? En términos de probabilidad, en la pregunta de probabilidad. ¿Qué me están preguntando ahí? ¿Cuál es la probabilidad de un individuo aleatoriamente que haya consumido 3 o menos medicamentos? En efecto, 3 o menos medicamentos. Eso es diferente. Esta expresión que tienen aquí, la que acaban de leer, esta, es diferente a la que les están preguntando aquí. Es totalmente lo contrario. Entonces, esta pregunta, no me acuerdo si está aquí arriba. No, aquí exactamente 3. La vamos a dejar pendiente porque suena interesante de resolver. Que hayan consumido de 3 o menos medicamentos. ¿Vale? Esta dice otra cosa. Esta es otra pregunta de probabilidad. Ahora me voy con esta pregunta de probabilidad. Esta. Déjenme quitarle. Lo voy a llevar hasta abajo para que no se me hagan bolas. Dice, ¿cuál es la probabilidad de escoger un individuo aleatoriamente que haya consumido de 3 o más medicamentos? Esto es lo que dice esta sentencia de probabilidad, esta forma matemática. La P de X mayor o igual a 3. Igual a 3, estamos está consumiendo 3 medicamentos, mayor de 3, pues más de 3 medicamentos. ¿Hasta cuántos medicamentos pueden consumir, muchachos? ¿Hasta 12? En efecto, hasta 12, ¿no? Entonces me están pidiendo la total, la probabilidad total. Esta probabilidad de 3 o más se considera al conjunto universo, que es el número 1, y se le va a restar pues las probabilidades que nosotros queremos eliminar. Por ejemplo, aquí no les interesa que hayan consumido 0 medicamentos, ni 1 medicamento, ni 2 medicamentos. La que sí les interesa el de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el 12. Todas esas probabilidades están abarcadas en ese 1. Ahora hay que eliminar la del 0, 2 y 1 y los demás, ¿no? Entonces, lo que vamos a escribir aquí, en este caso, además déjenme copiar esta expresión, aquí vamos a colocar que vamos a restarle la probabilidad de que hayan consumido 0, 1, 2 medicamentos, porque me interesa la del 3, 4, 5, pero se abarca en esa diferencia del 1 menos P de X menor o igual a 2. Y entonces, en este sentido, resolvemos, ponemos 1 menos la probabilidad acumulada de P de X menor o igual a 2. En este caso, la probabilidad acumulada de P de X menor o igual a 2 es 0.8528 y esa es la que le vamos a restar, es la que no queremos. Entonces aquí, déjenme pegarle.
Y esa es la probabilidad que le vamos a restar aquí. Y veamos el resultado. Entonces, en este caso, pues como tengo yo 1 menos la probabilidad de P de X, que en este caso es 0.85, me da un valor de 0.14, 19, 23, 54. Y entonces ese es el valor de esta probabilidad. Entonces, aquí nada más le dan que les pegue solo los valores. Copiamos nada más para que ustedes lo puedan tener completo eliminado en esta parte. Y ahí tenemos. Ese es el resultado. ¿Sale? Ese es el resultado de esta probabilidad. Ahora, finalmente nos vamos a quinta, que nos dice cuál es la probabilidad de escoger un individuo aleatoriamente que haya consumido menos de 3 medicamentos. Ahora sí, no es lo mismo esta pregunta a lo que ustedes escribieron aquí. A esta pregunta de probabilidad, que ojo, esto es lo mismo. Aquí lo que les están preguntando, voy a copiarla, es cuál es la probabilidad de escoger un individuo aleatoriamente que haya consumido, en este caso, haya consumido de 3 o menos medicamentos. O sea, vas desde el 0, 1, 2 y hasta el 3, ¿no? Les interesa eso, pero no es lo mismo cuál es la probabilidad de escoger aleatoriamente un individuo que haya consumido menos de 3 medicamentos. Esta probabilidad se tiene que escribir con una P mayúscula de X con el símbolo menos 3 igual. Aquí no estamos incluyendo al 3 porque nada más me están diciendo que sea menos de 3 medicamentos, ¿no? Entonces no incluimos al 3. Para la solución a este problema, si yo colocase la probabilidad que tengo aquí, por ejemplo, si coloco esto aquí, sería erróneo. ¿Por qué? Porque tendría yo que incluir la del 3, 2, 1 y 0. ¿Vale? No quiero la de exactamente 3. Me interesa solo la del 2, 1 y 0. Entonces aquí no voy a poner la de P de X menor o igual a 3, sino voy a poner la del 2. Y entonces este va a ser igual a la probabilidad acumulada, la frecuencia acumulada de probabilidades de P de X menor o igual a 2, porque ya estoy considerando la del 2, 1 y 0. Veo en este caso la del 2, 1 y 0, que es esta, que es 0.8528, y ese es el resultado. Ese es el resultado para esta probabilidad. Ahí tiene. Entonces, ese es en este caso. Menos de 3 medicamentos. ¿De qué va esta última pregunta? Esta última pregunta dice, ¿cuál es la probabilidad de escoger un individuo aleatoriamente que haya consumido de 3 o menos medicamentos? ¿No? Entonces, en este caso, ciertamente para resolver que haya consumido, por ejemplo, esta expresión de P de X mayor o igual a 3, pues no me sirve. Aquí ahorita no me sirve. ¿Vale? Esto no me sirve. ¿Cómo resuelvo el problema? Con esta sentencia. P de X menor o igual a 3 o P de 3 mayor o igual a X, que es lo mismo. Para términos de esto, pues yo puedo buscar la probabilidad acumulada, la frecuencia acumulada de probabilidad de P de X menor o igual a 3. ¿Cuánto es? Nos vamos a este P de X menor o igual a 3, y entonces en este caso es el 0.9350 y algo. Esa es la probabilidad, entonces simplemente control C y la pego. Esa es la probabilidad para la solución a este problema de probabilidad. ¿Sale? ¿Alguien tiene dudas hasta aquí? Bueno, hasta aquí va a llegar el examen. Les voy a poner algunos ejemplillos de esto para que ustedes puedan escribir tanto la forma en sentencia de probabilidad que se les solicita, la forma en la que se va a hacer las otras. Me hace falta, tenemos que ver más adelante la distribución binomial. La distribución de binomial y la de Poisson van de lo mismo, van de la mano con estos planteamientos. Tienen que hacer estos planteamientos. Entonces yo les voy a compartir una serie de ejemplos en donde no van a resolver las probabilidades porque falta ver realmente de qué va
cada una de esas distribuciones de Poisson y binomial, pero lo que quiero es que hagan el planteamiento en términos de estadística, es decir, que ustedes puedan plantear si es una P de X menor a 3, si es una P de X mayor o igual a 3, en fin, y que ustedes puedan observar qué les están preguntando en términos de la sentencia, ¿sale? Eso es lo que sí les voy a dejar, algunos ejercicios de estos para que ustedes puedan observar qué les están preguntando, de qué van las sentencias. Por ejemplo, si yo les pongo la sentencia, ¿cuál es la probabilidad de que se escoja a una persona al azar y que éste haya consumido más de 5 medicamentos, pero menos de 10? Esa es una sentencia, está en escrito, pero ustedes la tienen que pasar en términos matemáticos, ¿sale? Esa es una. Otra es, por ejemplo, si escogen, hay una interesante, al menos 7. ¿Cuál es la probabilidad de escoger a un individuo que haya consumido al menos 7 medicamentos? O en su caso, ¿cuál es la probabilidad de escoger a un individuo que haya consumido no más de 5 medicamentos? Entonces, son sentencias que son las que ustedes tienen que revisar para ver cómo se escribe, y eso es lo que ustedes van a averiguar resolviéndolo a partir de este ejercicio, ¿vale? Muy bien, no sé si tengan algún comentario final. Profesora, mi equipo también ya escogió el artículo con el que vamos a trabajar. Ya se lo dejamos en Classroom para saber si nos podría decir si ese estaría bien. Sí, pusieron atención a la clase. No, es que ya lo teníamos. Ah, bueno, al ratito lo veo. Al ratito lo veo. Muy bien. Entonces, lo veo, lo reviso y ya les digo cuándo les toca. ¿Vale? Gracias, profesora. ¿Otra duda? ¿Alguna otra duda? Muchas gracias por su asistencia, chicos. Nos vemos entonces el día lunes para continuar con ahora la distribución binomial, que les voy a pedir de favor como actividad a realizar participación, que hagan una breve búsqueda de qué va la distribución binomial, la de Poisson, ¿sale? Para que ya el lunes entremos en que ustedes ya saben de qué van y hagamos los ejercicios. Muy bien, chicos. Pues bueno, les agradezco su asistencia. Cuídense mucho. Excelente fin de semana. Hasta el lunes. Bye, bye. Gracias, profesora.